Y, y bueno, después yo recibí un correo donde me mandaron una foto. Vamos a empezar con eso, así eso ya queda. Francisco, me mandaste una foto de una silla, ¿sí? No sé, Francisco. Bueno, Francisco mandó una foto de una silla, veamos. Eh, yo después voy a contestar por mail, pero me parece bien. Y después, me habían hecho otra pregunta. Esperen un segundo, tengo que ver el mensaje que me mandaron. Alejandra, vos me habías hecho unas preguntas, me habías mandado unos mensajes. eh, Tenías algo con tu ejercicio, con el de integración. ¿Querés que lo veamos? Bueno, dale, lo vemos ahora entonces. Y había otra consulta, eh, algo de los ejes, puede ser, de la percha. Vale, ok. Bueno, voy a apagar la cámara para tener un poquito más de una mejor conexión. Vamos a ver. ¿No lo entregaste? Ah, ok. Pensé que lo habías entregado. Está bien. Había otro entonces. Marta, habías entregado el de integración. Bueno, vemos este y vemos las consultas de Alejandra también. Digo, para no solamente ver la ficha y porque posiblemente haya dudas que, que surjan que le surjan a varios. Vamos a descargar esto. Y vamos a traer la ficha. Bueno, aparentemente está muy bien. Bueno, che, hay que acostumbrarse a esto. De esto se trata. El, el velador tiene alguna pequeña diferencia. Fíjate que sí, a ver, déjame ver. Acá las voy a marcar. Y acá. No, pero son pequeñas. No. Acuérdense que están aprendiendo que estas son todas prácticas. Pero hay alguna pequeña diferencia que ver con la precisión. Y ahora vamos a ver estos. Acá también.
diferencias un poco más grandes. Un poquito. Y acá hay alguna pequeña diferencia en los brazos y en la antena, pero creo que mi antena está mal dibujada, porque yo me acuerdo que alguna vez tuve que revisar esto y me parece que mi antena es la que está mal. Pero bueno, vamos por partes. El primero está bien, ¿sí? En el segundo hay alguna pequeña diferencia en cuanto a las medidas. Lo que quería ver es esto, de lo que quería ver. Mirá, estas dos líneas por alguna razón no se unen, ¿sí? Esta con esta, algo ahí pasa. eh, Cuando, no sé cómo lo hiciste, pero cuando termine de hacer la operación, ya sea una simetría o la hayan dibujado, eh, acuérdense que de verificar que las cosas queden realmente unidas, ¿sí? Eh, es, es importante eso porque si vos hiciste simetría no tendría que haber pasado. ¿Por qué? Porque seguramente vos usaste el punto medio o de esta línea o el punto medio de esta otra. No sé cuál. Pero en teoría el punto medio de esta debería coincidir con el punto medio de esta de abajo. O sea, debería ser una línea recta en vertical. Con lo cual esto es raro que pase. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una simetría a esa línea, esto tiene que quedar exacto, ¿sí? Esperen que me estoy quedando sin batería. Bien. Y después vamos a ver qué pasa con las otras medidas. En la base vi que había también alguna diferencia, marcaba 18, vamos a ver qué pasó acá. Dice 18, vamos a ver la precisión. Está bien, la altura está bien, así que ahí no hay ningún otro lado. En principio, el eje vertical es un poco más ancho en tu dibujo y acá utilizamos 11 del 9. Esto es 11, esto es 11 y esto debería estar en el 9. El eje de esto debería ser este. Claro, porque al no tener medida, ¿sí? Acá en la ficha no tenías medida de dónde estaba, pero está en la mitad de la altura, ¿sí? Eh, Después, un tema con la pantalla. El ángulo de 60 está bien y acá hay una pequeña diferencia en la altura. Vamos a ver.
Acá no es 81. ¿Sí? Esa es la pequeña diferencia en la altura, es lo que en la altura de esto. ¿Sí? Bueno, igual está muy bien, digamos, son cosas más que nada de precisión y un poco de atención, pero los comandos y el dibujo están bien, o sea, están bien empleados, ¿no? Y acá hay una cuestión con alguna paralela en esta, o sea que hay algo, es así. Espera, ¿ahí se escucha? Sí. Si no, apaga tu audio y por ahí entra un poquito menos de ruido. Radio 60. Y esta radio de 60 y esta de radio. Mirá, el tema es así. En la ficha, en radio de 60, los radios en general, todos, el de 60, el de 50, que son los mismos que están abajo, es la línea punteada que está dentro, es la línea roja, ¿sí? Es esta línea roja, este radio. Y vos lo tomaste acá en la primera línea, ¿sí? Después hiciste el desfase de este círculo, ¿ok? Entonces, este radio tiene que ser el, el del círculo central. El problema está, ¿no? Claro, desde este círculo del primero, y en realidad el 60 tiene que ser el del medio, ¿sí? Después a ese le tenés que aplicar los desfases de exactamente para que te dé 10, que tiene que ser el mismo ancho que las calles, que son 5 y 5. Entonces, este tiene que ser el radio que vos utilices para después hacer un desfase de 5 para arriba y otro desfase de 5 para abajo. ¿Sí? Bien. Y después, a ver, vamos a ver el ángulo del 75. Pasó lo mismo acá, ¿sí? Voy a pintar yo las líneas que son los ejes, digamos, para ver la diferencia. A estas líneas que son las líneas centrales de los ejes de las calles, ¿sí? En realidad, a ver, el ángulo es el mismo, porque te va a dar lo mismo. Tanto este como estas están a 75 grados los dos. Eso está bien, no importa. Olvídate lo que te dije, porque este ángulo tiene que estar bien, porque todas estas líneas están a 75 una de la otra. No es un problema del ángulo. Mirá, si yo tomo el ángulo de este con este son 75. Todas van a ser de 75. Por eso está bien. Pero no sé si pasó lo mismo con los radios. Si ves, acá utilizaste el radio de 50 para el círculo más chico y pasó lo mismo que acá. ¿Ok? Tenés que usar, tomar el de medio, exactamente. Eh, estos son 15 de separación, estos son 10 sobre 20, así que con eso no habría problema. Bien. Y después son los opuestos. ¿Ok? Y por eso acá, bueno, acá hay un tema con las entradas y salidas. ¿No? Esto sería acá, esto sería acá. Ok.
Mirá, fíjate que en la ficha eh, la línea interior de los círculos se une con el borde de la calle, ¿sí? Entonces esta línea en realidad es el eje, por eso no te queda igual que en la ficha. Y acá te estaría pasando algo parecido, ¿sí? Si quieren, para no hacerlo, o sea, para entenderlo mejor, lo que pueden hacer es ir moviendo o borrando las líneas centrales para poder hacer los cortes en la calle, en las calles. Si ustedes borran las líneas centrales, porque en realidad son líneas de construcción, no necesariamente tienen que estar dibujadas, la idea es que hacer el caminito, que uno pueda venir por acá, bajar, dar la vuelta, entrar a la calle, ¿sí? Y fíjate acá lo que pasa, ¿ves? Acá pasa algo raro, acá también, acá está bien, en este caso entra bien, sale bien, pero abajo no. Igual como tenés que hacer, tomar los radios con los ejes, con el círculo central, eso lo tenés que ajustar. Vamos a la parcha. Bueno, acá pasó un poco lo mismo. Fíjate que la percha de la ficha quedó, por lo menos en lo que es el gancho y la parte central, adentro de tu dibujo, ¿sí? Quedó más gruesa tu percha. Mirá. La percha a lo largo de todo su recorrido tiene el mismo espesor, que son estos 0,08, o sea que la mitad es 0,4, ¿sí? Entonces acá tenés que ver que vos tomaste 0,8 para hacer exactamente, para hacer el desfase, y en realidad acá es 0,4, y eso por eso se hace todo más ancho, ¿ok? O sea, todo el eje central de la percha hasta acá está bien. O sea que todo esto está bien. Lo único que tenés que hacer es volver a hacer las líneas paralelas con el desfase a 0,4 y se corrige y está bien. Y después tenemos que ver en base a eso qué pasó con la parte de abajo de la percha, porque ahí sí veo que hay más diferencias. ¿Eh? Sobre todo, fíjate que acá tenés una diferencia, bueno, pero es por lo mismo, porque estás tomando eh, la línea central como el borde de 0,8, entonces se hace todo más grueso. Y lo que tenemos que ver acá es si la medida esta está bien, entonces acá hay una cosa diferente. 3,71 entre centros y 3,71 vos lo pusiste como medida total. Y en realidad el 3,71 es de centro a centro, ¿sí? Fíjate que acá está medido de centro a centro, ¿ok? Y los 37 grados de abertura están bien. ¿Ok? Y después en el de robotito hay una pequeña diferencia con lo que sería la parte superior del brazo, y eso tiene que ver con estos centros. El centro dice que está a 93 uno del otro, y ¿qué más te da como dato? Separado 11, radio 11. Claro, pero no tenés manera de sacar esta posición. Pará, ¿dónde hay un 0,05? Sí,
Sí, no, está bien. Bien. Vamos a ver. No te lo deja hacer. Te dice que no es válido. Tienes razón. Y si yo hago una circunferencia. Ah, porque no te da. Ya sé, claro, no, no te va a dar nunca. Porque el doble de 1,75 no es 1,51. Tenés razón, tenés razón. Es cierto. Está bien. Igual es una manera completamente válida lo que hiciste. Lo que también pueden hacer es, como el 75 es dato, ustedes podrían hacer un círculo de punto 75, ¿sí? Y después buscar la altura, porque también dice que de acá a acá hay 75. Entonces, si yo busco de acá para abajo punto 75, que debería ser el medio, puedo cerrar esta figura, ¿eh? Y recortar, exactamente. Y después centrarlo con, obviamente, la línea de abajo, ¿no? Con el cuerpo. Y respetar el 1,51, que acá abajo es dato, ¿sí? Entonces hacer una línea de 1,51 y ponerla donde tenga que ir. Yo la pongo en cualquier lugar, pero en el medio, ¿no? Usando el medio de esta línea para construir el cuerpo. Y sí es cierto que esto no es igual a esto. Por un centímetro de diferencia, pero no es lo mismo. Bien, bien, buena observación. Lo que pasa es que hace mucho que hice este dibujo, la verdad no me acordaba ni cómo lo había hecho. Posiblemente lo hice a propósito para justamente para tratar de resolver ese problema. Cuando ustedes tengan un plano con cotas, como los que yo les paso, la cota es dato, ¿sí? Si acá es 1,51, tiene que ser 1,51 abajo. Y arriba, si dice un radio de 75, que el diámetro es 1,50, entonces esta línea tiene que ser 1,50. Y hay una diferencia entre esta línea y esta línea de abajo, ¿sí? Eso es, digamos, siempre es así, porque la cota es dato. Te pasaba lo mismo. Sí, está bien. Bueno. Ujú. Los 30. Sí, no, no pasa por la mitad. Y esto tiene que tener alguna.
relación con alguna parte del resto de la percha. No es esta, no es esta. El ángulo arranca en una paralela, ¿sí? La parte de abajo del ángulo arranca en una paralela a esta parte de la percha. Del otro lado es lo mismo. O sea que cuando tengas que hacer este ángulo de 37, vamos a hacerlo del otro lado, que es donde está marcado el ángulo. Este eje es paralelo a esta línea y es esta línea la que tenés que girar los 37 grados. Acuérdense que es antihorario, entonces es menos 37 en este caso. ¿Sí? Cuando hacen este tipo de cosas, por ejemplo, tienen la opción de copiar y rotar. Acuérdense que el comando se los permite. Si no se acuerdan de eso, yo acabo de hacer una sola línea, o sea que solo roté esta línea y abajo no me quedó nada. Lo que pueden hacer es hacer dos líneas y ahí sí pueden o hacerlo en dos pasos o superponerlo, ¿sí? Para que les queden dibujadas. Y si no, aplicar el comando con copia. Esta es otra de las cosas que también algunos de los ejercicios tienen, que de alguna manera tiene que haber una relación o tengo que poder sacar el dato de lo que está dibujado. Y en este caso la paralela, o sea, el inicio de ese ángulo es una paralela de este lado de la percha. Bueno, hay que agilizar. Bueno, ajá, sí, ok, bárbaro. Bueno, hay pregunta, ¿hay alguien que no haya definido qué es lo que va a dibujar? ¿Todos tienen elemento para dibujar o no? ¿Sí? Alejandra, ¿con qué va a salir? La pava. Marta, el dispenser de agua. Fran, el sillón. Bien. Francisco, vos me habías enviado una foto de una silla. Ok, espera que la quiero mostrar también porque todo sirve para todos. Miren, acá Fran me mandó una silla, ¿sí? Que es esta. Me parece bien, ¿sí? Lo único que, digamos, sí, hay que tratar de dibujar todo lo que veas. ¿A qué me refiero con eso? Es que, por ejemplo, si acá hay una unión y mirándolo de cerca realmente es una sola línea o son dos líneas, se llega a ver el canto de de una madera y el canto de la otra, o si es una sola línea. Lo mismo va a pasar en los travesaños o en estas partes. En general,
es una sola línea porque las maderas se encastran, o sea, acá adentro hay una espiga y lo que vas a ver es una sola línea, pero si la construcción no está bien hecha, posiblemente acá existan en la realidad dobles líneas muy juntitas, ¿sí? Pero son pequeños detalles. Eh, una cosa que tiene este diseño de silla es que cuando vos la vas a hacer de frente, y siempre decimos que no dibujen en perspectiva, pero vos acá tenés una parte que está inclinada y la vas a ver por el propio diseño de la silla, ¿sí? Porque este respaldo está inclinado y al estar inclinado te permite ver la parte de abajo de este arco y la parte de abajo de la posespaldas. No así en esta parte de la silla, ¿sí? Y después lo que es el acolchado de la silla, también vas a tener que dibujar la textura, me parece una tela tipo corderoy, ¿sí? Eh, porque después no tenés mucho más para rellenar la silla, ¿sí? Y aprovecho este ejemplo para contarles o mostrarles, una vez que tengan sus trabajos terminados y quieran completarlos, nosotros vamos a ver este comando en el siguiente, después de las vacaciones. Hay un comando que está en dibujos, en la última columna, que es un cuadradito rayado, ya lo hemos visto, se llama sombreados, ¿sí? Y sirve justamente para hacer este tipo de grafismos. En este caso podría ser el de una madera, ¿sí? Si ustedes pican acá, van a encontrar tres tipos de sombreados. El primero es el que son como texturas o tramas, va a cambiar la cinta de herramientas y acá van a aparecer todos los patrones. Tienen una flechita para ir bajando renglón por renglón o un triangulito donde se despliegan y se ven más, ¿sí? El problema con estos patrones es que están diseñados para otros sistemas métricos, entonces es difícil encontrarle la escala. Son fáciles de utilizar, o sea, es un comando fácil de utilizar y es un comando que ayuda mucho a darle eh, más carácter a nuestros dibujos cuando tenemos algún tipo de textura o de trama, ¿sí? Y hay algunos que se parecen a lo que podría llegar a ser la beta de una madera o que se relacionan con algún tipo de representación técnica eh, que les pueden llegar a servir. Esto no quiere decir que los tengan que utilizar, ¿eh? Simplemente que es un recurso porque muchas veces pasa que dibujan algo y dicen, bueno, pero como que quedó muy vacío. Con este comando, que es relativamente fácil de utilizar, ustedes pueden elegir el grafismo que les convenga y tienen dos opciones para llenar superficies. Una es designar puntos, o sea, es picar adentro y se va a seleccionar toda la superficie que contenga esa figura, o seleccionando el objeto, que es seleccionar directamente este botón, ¿sí? Y tocan el elemento, el o los elementos a rellenar. Si están separados, tienen que seleccionar uno por uno o con ventana, ¿sí? Verde o azul. Y si no, picando uno por uno. Si es una sola entidad como esto, que es un rectángulo, tocan un lugar y se les va a aplicar. ¿Ven esa línea que acaba de aparecer? Bueno, es uno de estos cuadraditos. Y siempre tienen una escala muy grande para nuestros dibujos. Entonces, lo que tienen que hacer una vez que le aplican el sombreado, es manejar la escala que se maneja desde acá. Este numerito que dice 1, y aparte el icono es bastante interactivo, o sea, es un cuadrado grande con un cuadrado más chiquito, y con esto le van a cambiar la escala.
En general la vamos a disminuir, 0.5, la vamos a llevar a la mitad. Sigo viendo una línea, entonces voy a ir bajando la escala hasta que sea una escala que a mí me resulte efectiva para mi dibujo, ¿sí? Este proceso de ir escalando es mejor hacerlo despacio. Las tramas en el AutoCAD son entidades complejas, ahora les voy a explicar por qué, y que requieren bastante memoria para dibujar, o sea, memoria de la máquina para que ustedes los vean bien. Entonces, este proceso de ir cambiando la escala, háganlo de manera paulatina, por dos motivos, porque van viendo cómo va cambiando. Acuérdense que en general siempre los van a tener que hacer más chicos. Eh, y por ejemplo, en este tamaño me parece que este grafismo me puede servir. Bueno, cuando llegué a la escala, lo único que tengo que hacer es dar un enter y queda aplicado, ¿sí? Si ustedes encuentran alguno que les parece que es parecido o les resulta parecido a lo que puede ser la beta de la madera o una trama que tenga su propio objeto, por ejemplo, ahí vieron los microondas, tienen una ventana de vidrio y adentro de la ventana de vidrio tienen una especie de rejita de, de agujeros, que en realidad es una reja para que las ondas del microondas no traspasen ese vidrio, es una reja de protección. Entonces, en vez de dibujar circulito por circulito, podrían utilizar alguno de estos sombreados, o en vez de usar el comando de trama para dibujarlo, podrían utilizar alguno de estos eh, que les ofrece el programa. Dentro de estos hay alguno que parece también un panal de abejas. En fin, en general son grafismos, no son muy realistas, ¿sí? Eh, pero por ejemplo está este que es un hexágono que podría dar la sensación de esa trama que yo les cuento de los microondas, ¿sí? Esto también se puede hacer con una trama en 2 pasos, en fin, hay otras maneras de hacerlo, pero esto como se es más automático. El problema de esto, acuérdense, es la escala, pues ir de a poco, siempre es menos de 1, o en general siempre es menos de 1, y a la mayoría de la gente le gusta utilizarlos por el resultado que dan, ¿no? Con respecto al tema de los grafismos en los dibujos técnicos, el dibujo técnico no busca ser demasiado realista. ¿Se puede hacer un dibujo realista con el AutoCAD? Sí, se puede. eh, y es la maña y el trabajo del dibujante, nada más. Incluso se puede hacer algún tipo de sombreado porque si ustedes se fijan en esa ventana, van a encontrar, si abren la ventana grande, que más abajo hay unos degradados que ocupan 2 colores, ¿sí? Que pueden ser con la posición que marcan estos iconos, ¿sí? En vertical, eh, hacia un lado, hacia 2 lados, desde el centro hacia afuera, un punto que se va combinando con otro color hacia afuera, hacia arriba, hacia abajo, a la inversa del primero. En fin, hay varias posibilidades y estos también son bastante interesantes. Eh, Se manejan igual, o sea, el procedimiento es el mismo, tienen que seleccionar el objeto que vayan a cambiar, o como yo hago en este caso, que copié y le cambio el grafismo directamente, ¿sí? Acá aparecen sin color porque estoy usando una trama básica sin color, pero cuando me pare por arriba de alguno de estos, ya me van a aparecer los 2 colores. Entonces, cambia la paleta, ¿sí? Y en esta parte aparecen los 2 colores que son los que obligatoriamente van a cambiar, porque estos colores están prohibidos en el curso, esa combinación anterior, pero pueden utilizar cualquier otro, no, mentira, es un chiste. Eh,
y de acá van cambiando los colores, ¿sí? Fíjense que en este caso el tema de la escala ya no aparece, ¿ok? En este tipo de sombreados degradados. Esto de los sombreados es una cualidad es una entidad que tiene sus cualidades, pero son sombreados, o sea, los cuadraditos estos son un sombreado, los hexágonos son un sombreado, esto es un sombreado degradado, ¿sí? Pero son todos sombreados. Y como tanto este como este son sombreados, o sea, son de la misma familia, nosotros podemos igualarle las propiedades con el pincel. Entonces yo puedo decir que quiero pasar estas propiedades de este sombreado a estas, ¿sí? Y las toma. Eso también está bueno porque, sobre todo cuando se hacen varias tramas, y como es difícil también el tema de ajustar casi de la escala y que a veces se hacen, a veces no se hacen, eh, es un recurso, es una forma de hacerlos, hacernos una pequeña paleta de diferentes sombreados que después vamos a aplicar en figuras más complejas. Por ejemplo, vamos a aplicarle otro, este, ¿sí? Yo me hago mi pequeña paleta de sombreados, son los que voy a utilizar en mi dibujo, y por ahí en mi dibujo, las superficies que tengo son más complejas, ¿sí? Son más reviradas, son más rebuscadas, son diferentes, qué sé yo. Entonces, al tener mi paleta ya armada, yo lo que puedo hacer es ir a los sombreados, picar el sombreado, no me importa que el sombreado esté activo, o puedo elegir directamente el primero, que es el sólido, que es un color plano, elegir en este caso designar un punto, porque todo esto es una gran polilínea la que acabo de hacer. Entonces, si yo designo un punto dentro de un área, ven, me da el preview, me dice acá, o acá, o acá, o acá, o donde yo le indique. Entonces puedo marcar acá, le doy enter para salir del comando, y después de la paleta, que ya la tengo calibrada y ya sé cuáles son los que voy a utilizar, le copio la propiedad, ¿sí? Y esto es mucho más sencillo que tener que hacerlo en cada uno de los pasos. Y además me aseguro de haber de antemano verificado escalas, colores, el tipo de patrón que voy a usar, ¿sí? Hay otra cuestión con esto, se los explico muy rápido, igual después, esto lo pueden usar o no, no es obligatorio, pero se los cuento. Cuando uno hace más de uno, acá voy a hacer tres, por ejemplo, de enter para salir, esto queda, según como estén hechos, fíjense que acá hay un cuadradito de asociativo, o sea que asocia, queda como un solo elemento. Como ustedes por ahí todavía no lo manejan, acuérdense, lo más probable es que cuando hagan varios se transformen en uno solo, ¿sí? Entonces cuando le copien una propiedad, no es que se la van a copiar a uno solo, sino a todo lo que seleccionaron. Si no quieren que pase eso, quieren hacerlos separados, ¿sí? Los tienen que hacer como no asociativos. Entonces, cuando vayan a aplicar el comando y aparezca esta ventana, hay que destildar o desmarcar el asociativo. Entonces, cuando yo los haga, si hago tres, enter para seguir el comando, cada uno va a ser, deberían ser individuales porque no son asociativos, pero bueno, los hizo todos juntos. Vamos a ver si les pasamos la. No, si los copia a todos. Bueno, si les pasa esto, no hay otra que hacerlo uno por uno. Hago uno, doy enter para salir del comando, vuelvo al comando, hago otro, le doy enter para salir del comando y hago otro y le doy enter para salir del comando, y después sí le voy a poder cambiar individualmente las cualidades, ¿sí? Las propiedades, en este caso la trama, ¿no? Bien, ¿por qué les digo esto de hacer el paso de escalas de manera paulatina? Porque
el programa para rellenar una figura, para rellenar con un sombreado, una figura lo que hace es eh, triangular la superficie, ¿sí? No lo puede hacer con eh, superficies de ángulos rectos, entonces es un proceso que hace el programa automáticamente. Lo que hace es, cuando tiene una figura como esta, la descompone en triángulos, ¿sí? En un rectángulo cuadrado o en una figura geométrica regular es bastante sencillo. Ahora, cuando las superficies son como estas, son más irregulares, esto es más complicado, ¿sí? Entonces tiene que hacer un montón de cálculos para ver que todo quede triangulado, porque es posible que alguno no quede, alguna parte de la superficie no quede triangulada. Estas líneas que yo dibujé obviamente no las van a ver, es lo que hace el programa, y a veces, si las figuras son muy complejas o si el dibujo es muy pesado y tengo mucha información y no tengo una buena máquina o no tengo una buena eh, resolución de pantalla, una tarjeta de video buena, le puede costar mucho al AutoCAD hacer este tipo de sombreados, ¿sí? Y se puede llegar a colapsar y puede aparecer un cartel que dice error fatal y se apaga el programa y bueno, después hay que recuperar el dibujo. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso, ¿sí? Con no llenar demasiado de sólidos, por lo menos hasta que uno aprende a manejarlos, ¿no? De tramas, porque son elementos que hacen que el dibujo se vuelva pesado. ¿Qué otra cosa? Ahora en la segunda parte vamos a ver, a continuar viendo lo de las capas. Y este es un claro ejemplo de eh, por qué está bueno utilizar capas. Porque nosotros podríamos hacer una capa para cada uno de estos sombreados, ¿sí? Supónganse que nosotros tenemos un montón de sombreados acá. Cada uno tienen que estar todos prendidos al final, ¿no? El programa puede ser que o se vuelva loco o cuando haya demasiados no lo haga. Tienen que prenderse todos juntos. Mirá. Supongan que yo necesito tener todo esto activo a la vista, pero me genera algún problema de estos que les contaba, se vuelve lento, tarda mucho, le cuesta a la compu. Entonces, si cada uno de estos eh, sombreados pertenece a un layer en particular, que puede ser, no sé, sombreados hexágonos, sombreados cuadrados, sombreados eh, rayitas y sombreado degradado, ¿sí? Como capas, lo que yo puedo hacer es decir, bueno, todos estos los apago de una vez, o apago estos, ahora lo vamos a ver, lo voy a hacer eso. Así que también es útil utilizar las capas para cuando usamos sombreados. Otra de las características de este comando
es que funciona en superficies cerradas, ¿sí? Yo voy a hacer una superficie que no está cerrada. El programa tiene cierta tolerancia a las aperturas, ¿sí? Hay veces en que las figuras no están cerradas del todo, pero es capaz de de entender que dónde se tiene que cerrar, pero si no es capaz de entenderlo porque está demasiado abierto, nos dice esto, ¿sí? No se puede tener porque el contorno no está cerrado. Así que es importante y nos marca además con esos circulitos rojos dónde está abierto. Es importante que las superficies estén cerradas porque si no, no nos va a hacer. En esto es fácil de verlo, pero por ahí cuando tenemos un dibujo complejo como puede llegar a ser este, ¿sí? Y hay un montón de encuentros y no sabemos exactamente dónde es que no lo puede aplicar, entonces ahí empezamos a tener problemas. Por eso también el tema de la precisión, el tema de verificar que los encuentros de las líneas se cierren, porque si no después estos trabajos de aplicar sombreados no se complejizan más todavía. Eso es un problema. La verdad que empezar a ver dónde es que está abierto en un dibujo que tiene bastante información, la verdad que a veces lleva demasiado tiempo. Eso nos lo ahorramos si somos este, precisos a la hora de dibujar. Eh, ¿Qué más? ¿Alguna pregunta de este? ¿No? ¿Sigo? Bueno. Vamos a ver esto. Bien. Nosotros habíamos visto en la clase pasada, habíamos empezado a ver el tema de las capas. En el apunte, bueno, están descritos todas las partes, las columnas, cómo se llaman, para qué sirven los botones. Nosotros habíamos llegado a crear una nueva capa. Cómo es ese procedimiento, ahora lo vamos a refrescar utilizando estos de los sombreados y vamos a empezar a ver un poco el tema de las cualidades que hay que asignarle a cada una de las capas, ¿sí? Creo que eso también lo habíamos empezado a ver, pero vamos a repasar. Vamos a ver, esto no lo vimos, cómo se cargan las líneas, ¿sí? Y cómo se le asigna un espesor a cada una de las líneas. Una vez que veamos eso, yo les cuento esto para que si ven el apunte entiendan hasta dónde llega cada parte. Hasta el punto 6.6 es cómo se crea una capa. Del 6.6 en adelante es cómo se trabaja con esas capas, ¿sí? Cómo se pone una capa activa, cómo se frisa, cómo se desactiva, se utiliza o se inutiliza una capa y para qué sirve, cómo se bloquea. Y tienen todos los iconos con su respectiva referencia. Les cuento esto también porque hay unos cuantos iconos en lo que tiene que ver con las capas. Eh, Nada, y hay que aprender a saber de qué se trata cada uno de los botones. Y por último nos quedaría la visualización de las líneas, que también se los adelanté hace un tiempo, pero eso lo dejamos para el final. Vamos al tema. ¿Se acuerdan que yo les decía que cuando uno abre un programa, un archivo nuevo, solamente está la capa 0, ¿sí? Yo voy a abrir uno nuevo. Abro un archivo y voy a la familia de herramientas de capas, que es esta, que es la cuarta.
El primer botón grande es el que abre la ventana desde donde se manejan las capas, ¿sí? Las propiedades de las capas. Pico y se abre esta ventana. Acuérdense que esta ventana es diferente al resto. El botón de cerrar está siempre a la izquierda. Es un dato, pero es para saber que es algo diferente. Y después tienen dos botones para crear eh, una capa inutilizada, para una nueva, bueno, nada, inutilizar una capa, después vamos a ver para qué sirve, para borrar una capa o suprimirla, y después para definirla como actual. Cuando la definan como actual es en la capa en la que van a estar dibujando. Ustedes siempre estuvieron dibujando hasta ahora en la capa 0, que es la que trae por defecto, con las cualidades asignadas, que son estas columnas que están acá. Vamos a agrandarlas para poder leerlas. Y yo les aconsejo que la capa 0 no la utilicen para dibujar, salvo cuando hagamos bloques, que también lo vamos a ver en la segunda parte del curso, ¿sí? Porque esta capa tiene una particularidad que no van a tener las que nosotros creemos, que es la siguiente. Toma el color de otra capa. ¿Y cómo es esto? Toma el color de otra capa cuando está dentro de un bloque. Vamos a ver de qué se trata esto. Si yo dibujo, por ejemplo, supongan que esto es una mesa, ¿sí? Yo estoy dibujando un restaurante. Voy a dibujar 20 mesas. Bueno, para no hacer eso 20 veces, ¿sí? O copiar esto 20 veces, pues, dibujarla, me imagino que ya no piensan en dibujar 20 veces lo mismo, con lo que ya saben, podrían copiarla, podrían hacer una matriz, en fin, podrían hacer varias cosas. Pero lo más práctico sería hacer un bloque. Un bloque, después vamos a ver qué es, pero es nada más y nada menos que hacer de un conjunto de entidades separadas uno solo. O sea, esto es una entidad y cada circulito es una entidad. Cuando yo lo transformo en bloque, todo se transforma en una sola entidad. Está dibujado en la capa 0, ¿sí? Fíjense, yo ahora me voy a hacer una capa que se llame mesa. Le voy a cambiar el color para poder distinguirla de la capa 0. La voy a poner como capa activa, ¿sí? O sea, tildándola con el tilde verde. Lo puedo hacer desde acá también, ya les expliqué la clase pasada, ahora lo vemos. Pero fíjense que si yo hago el bloque, si lo que dibujé está en la capa 0 y hago un bloque, y estoy trabajando en la capa mesa, ¿sí? En la capa activa, cuando yo hago el bloque, tomó el color de la capa en la que estoy trabajando. Y eso, créanme, es buenísimo para los niños. Es buenísimo, ¿sí? Y este es la única capa que tiene esta particularidad. Si yo hiciese otra mesa, por ejemplo, vamos a hacer una redonda. Ahora estoy dibujando en la capa mesa, ¿sí? Que es la que está activa. Estoy dibujando mi mesa en la capa mesa, porque bueno, las cosas de la mesa las dibujo en la capa mesa. Y quiero hacer un bloque con esto. Se hace el bloque y está en el mismo color que la capa mesa. Pero yo a este bloque no le puedo, si lo paso a otra capa, supongamos que me hago una capa que se llame silla, le pongo un color diferente para distinguir que es un verde.
cierro, no la puse como capa activa para justamente mostrarles que lo puedo hacer desde acá. Tipo acá se van a desplegar todas las capas que tengan, las selecciono y ya queda como capa de trabajo en la que estoy dibujando. ¿Se acuerdan que eh, yo pasé de capa a esto? ¿Sí? Antes estaba en el 0, este bloque está en el 0 y este está en la capa mesa. Si yo le cambio este bloque a la capa silla, fíjense que no cambió de color. Pero si yo paso este bloque a la capa silla, sí cambia de color. ¿Por qué? Porque está dibujado en el layer 0, en la capa 0. Y esto está dibujado en la capa silla. Y esa es la gran diferencia de por qué este sí cambia de color cuando lo cambio de capa. ¿Sí? Este está en la capa silla y es verde, y este está en la capa silla, porque cuando lo toco acá me va a decir en qué capa está, y sigue siendo rojo, no está respetando el color de la capa. ¿Sí? Y eso es simplemente porque fue creado, dibujado en la capa 0. ¿Sí? O sea, por ejemplo, a este que está en la capa silla, lo quiero pasar a la capa 0, selecciono cualquier cosa que esté en la capa 0 y le cambio la propiedad, lo selecciono, acá dice capa 0, pero no es blanco. ¿Por qué? Porque lo dibujé originalmente en la capa mesa, entonces no va a cambiar de color nunca. Por esta razón es importante que en la capa 0 no dibujen y la utilicen solamente para dibujar bloques, ¿sí? Que ya vamos a ver más adelante. Bien. Otra cuestión de las capas, cuando ustedes crean una capa o traen una cota de otro dibujo, como puede ser la cota 50 que yo les pasé, fíjense acá las capas que hay, ¿sí? 0, mesa y silla. Ahora yo voy a meter la cota TIM 50 en este dibujo, que es chiquita porque estoy utilizando otra plantilla. Bien, puse la capa, esta capa trae una cota, perdón, al revés. Esta cota trae otras capas, que son las siguientes. Fíjense, apareció una capa que se llama DevPoint y una capa que se llama DIM50. La capa DIM50 la hice yo. Yo le puse ese nombre cuando hice mi cota. Pero la capa DevPoint no la hice yo. La hace automáticamente el programa cuando creo una cota, que también lo vamos a ver más adelante, pero es importante que sepan que esta capa DevPoint es una capa que crea el programa y nosotros no la podemos modificar. O sea, podríamos hacer una capa con ese nombre, pero no funcionaría como tiene que funcionar cuando uno hace una cota, ¿sí? Y traigo a colación esto porque esta capa tiene una particularidad, y ahora empiezo con las cualidades de las capas, que es que no se imprime. Las tres primeras columnas son de uso, ¿no? De cómo utilizo las capas. Si la activo, la inutilizo, la bloqueo. Pero a partir de la cuarta, que dice trazar o imprimir o plotear, en algunas versiones directamente dice acá imprimir y qué sé yo, pero está relacionado con eso, ¿no? Y por eso su icono es una impresora. Fíjense que la impresora, el dibujito asignado a la capa DevPoint, está gris. Eso quiere decir que no se va a imprimir nunca. Y también es útil para otras cosas que vamos a ver adelante. Pero hay que saber que hay capas que se imprimen, capas que no se imprimen. En este caso la DevPoint es automática. Y nosotros también le podemos decir al programa que hay alguna capa que por alguna razón no queremos que se imprima. Alguna razón puede ser que sea esa capa que, digamos, líneas auxiliares, ¿sí? Tener una capa para hacer líneas auxiliares
que después no se imprimen. ¿Y eso de qué nos sirve? De que no las tengo que borrar y las sigo manteniendo en el dibujo, que me puede interesar, ¿sí? O algún eje que me puede interesar, o alguna línea de referencia que no necesito que se imprima, pero sí la necesito para dibujar o para verificar algo. Entonces, si no quiero que se imprima, directamente voy a la impresora, pico arriba de la impresora y aparece un signo como de contramano o sobre la impresora, y eso quiere decir que esa capa no se puede imprimir y queda ahí fijo. ¿Sí? Me paran, me paran y me preguntan cualquier cosa, ¿eh? Pues mucha información y tenemos que terminar por lo menos esto para no cortar el hilo. Bien, entonces, la primera condición de una capa es si se va a imprimir o no. En general, esta columna no la vamos a usar, salvo que haya alguna capa que digamos, esta no se imprime. Perfecto. La siguiente es el color. Y acá nos vamos a tomar un tiempo. Cuando nosotros creamos una capa con el primer botón que es un solcito, que dice nueva capa, qué sé yo, vamos a hacer una nueva capa, le asigna un nombre automáticamente, capa 1, y toma las características de la capa en la que estaba trabajando. En este caso, fíjense, tomó color verde porque estaba seteada la capa líneas para, o sillas, perdón, está seteada como capa de trabajo. Entonces toma esas características, las características de la capa activa. Igual no importa porque lo podemos cambiar esto. Nos aparece el nombre, capa 1. Yo les sugiero, les pido, les suplico, no utilicen estos nombres directamente. Los nombres de las capas deben de ser, o debieran de ser, nombres relacionados con algo que yo pueda reconocer fácilmente de lo que estoy dibujando. Podríamos decir, qué sé yo, que si estamos dibujando el restaurante, el mostrador. Porque sé que en esta capa voy a dibujar el mostrador. Le asigno un nombre. Se va a imprimir, así que no voy a tocarle la impresión y voy al color. Para cambiarle el color directamente pico en el cuadradito de color y se va a abrir esta ventana. El AutoCAD ofrece tres paletas de colores. Color de índice, que es esto. La siguiente es color verdadero, que es esto. Y esto es libro de colores, que es como una carta de las que se utilizan para impresiones de revistas, libros, diseño gráfico y todo eso, que nosotros no vamos a usar. Está la posibilidad de utilizarlo así, nosotros no la vamos a utilizar. Vamos a utilizar estas dos, color índice y color verdadero. Cuando nosotros estemos dibujando cualquier dibujo, vamos a utilizar para las capas de dibujo que van a salir en color negro, esta paleta de colores y específicamente esta línea, ¿sí? El color, en esta línea están los colores con el número 1, rojo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Más abajo están los grises del 250 al 255 y arriba está la paleta que se desprende de esto. Por ejemplo, acá está el 1, ¿sí? El rojo. Si yo me voy arriba al primer rojo, es 10. Si me voy hacia arriba, es 12. Si me voy más arriba, 14. Y así todos los pares. Si me voy para abajo, es 11 y todos los impares. 13, 15. Así está ordenada cada uno, ¿sí? Después está el color 20, 30, 40 y así sucesivamente, ¿sí? Cada uno de estos colores tiene un número asignado. Hacia arriba se satura más, es más oscuro. Entonces este es el 200. 202, 201, así hasta llegar al 208. Y para abajo hasta llegar al 209. Bien, yo les recomiendo que estos colores no los utilicen y les voy a explicar por qué. Después ustedes obviamente van a utilizar el color que quieran. Yo les digo que para que no tengan que recordar
qué color, qué número de color es mucho más fácil recordar el color por su nombre, ¿sí? Y si bien estos tienen número, este es rojo, y cuando yo lo selecciono para una capa, me va a escribir el nombre en el color, no me va a poner un número. Por ejemplo, al mostrador le vamos a asignar el cian, que es el color 4, ¿sí? Pico en cian, le doy a aceptar, y fíjense que acá no puso 4, puso cian, ¿sí? Entonces, es una manera también de saber exactamente qué color es, porque yo le puedo asignar el 130, le doy a aceptar, acá aparece 130, pero si yo tengo otra capa, vamos a ver una capa nueva, con el color cian, cuando esté en mi espacio de trabajo, ¿cómo distingo el 130 del, del cian? Pues son prácticamente iguales al ojo, ¿sí? No sé si es mostrador o capa 1. No voy a saber en qué capa voy a estar trabajando. Tengo que ir a leer a ver en qué capa estoy trabajando. Y puede ser que incluso dibuje partes que pertenecen a una capa en una capa diferente porque tiene un color parecido. ¿Ok? Entonces, lo mejor, lo que yo les recomiendo es no utilizar este, los colores con números y sí utilizar esa línea que está acá abajo, que son del 1 al 9 y que además cuando asigno el color les da el nombre, no el número, y no utilizarlas de arriba. Esto es un consejo, me parece que es la mejor manera de dibujar, pero como siempre les digo, cada uno hace de su AutoCAD lo que quiere. Bien, nosotros por el método que vamos a utilizar para imprimir nuestros dibujos, vamos a hacer que toda esta paleta, ¿sí? Toda, no importa qué color sea, salga en color negro, ¿sí? En los colores en el AutoCAD los vamos a utilizar solamente para distinguir las capas unas de otras cuando vamos trabajando en el dibujo. Pero después cuando vamos a imprimir, las líneas van a ser negras, no importa si son, por ejemplo, en nuestra ficha, todo sale negro, ¿sí? Cuando yo les mando la ficha, todo sale negro, pero fíjense que cada parte de la ficha está en una capa diferente. Por ejemplo, esta está en la capa hojas, el texto está en la capa texto, lo que está dibujado en línea llena de los ejemplos se llama capa líneas, lo que está punteado está en la capa que se llama línea punteada, ¿sí? Cada una de estas partes tiene un color asignado, pero cuando lo imprimo y se las mando, esto sale en color negro, ¿sí? Salvo lo que yo quiero que salga en negro, en color. Fíjense que lo que era cian sale en negro, el texto sale en negro, las líneas y las cotas salen en negro, y lo que yo quiero sale en color, ¿sí? Que son las líneas punteadas, para que vean, en este caso, para que ustedes vean la diferencia entre el arranque y lo que se busca finalmente. Bien. ¿Cómo voy a hacer para que salgan en color esas líneas? De la siguiente manera. Supongamos que voy a hacer una capa que se llame líneas punteadas y le voy a asignar un color que no va a ser de esta paleta, va a ser un color verdadero, ¿sí? De la paleta color verdadero, que es esta, que tiene un montón, pero esto sí que es un montón de una cantidad extraordinaria de colores, porque yo me paro en cualquier parte, por ejemplo, voy a hacer líneas punteadas rojas, ¿no? Me voy a parar en esta parte que es un rojo intenso, y además yo la puedo saturar o desaturar, o sea, puedo agregarle más blanco o agregarle más negro o intermedio, ¿sí? Esto directamente con el mouse picando, y cuando veo el color que a mí me gusta, que es el color
que va a salir impreso, o sea, va a salir rojo en este caso, lo asigno, ¿sí? Le doy a aceptar y acá va a aparecer en el color un número, pero ya no es un número simple, sino que es un número con puntos, ¿sí? Que son la mezcla del rojo, verde y azul. ¿Sí? Fíjense, 212.828, 212.8.28. Si yo cambio, va a cambiar eso. ¿Sí? 247, 24, 46, así cada uno de los colores que vas eligiendo. Por eso les digo que es terrible la cantidad, la cantidad de colores que pueden tener esta paleta. Bien, lo que yo ponga, las capas que yo ponga con esta paleta, con colores verdaderos, sí o sí van a salir en color. ¿Sí? Y eso me garantiza que al utilizar esta paleta, solamente las capas con números de colores verdaderos van a salir el color. El resto, tengan el número que tengan, puede ser rojo, verde, amarillo, puede ser, no sé, vamos a cambiarle la silla, supónganse que ustedes, bueno, le voy a poner el 92. Bien, 92. El 92 va a salir en negro. Solo los que tengan números complejos van a salir en color. ¿Ok? Y esto es importante. Hay otros métodos, hay gente que no lo hace así. A mí me parece que este es el mejor de los métodos porque me asegura que desde el inicio, o sea, desde que creo la capa, que esa capa va a salir en color. ¿Sí? Bien, la siguiente característica es el tipo de línea. Vamos a utilizar nuestra capa de líneas punteadas porque hasta ahora, fíjense, todas las capas tienen línea continua. Y una capa que se llame líneas punteadas no debería tener una línea continua. Entonces, pico directamente sobre la palabra y va a aparecer este cuadrito. Y van a ver que solamente está la línea continua. ¿Qué hay que hacer? Cargar las líneas. ¿Sí? Entonces hay que ir al botón de cargar. Va a aparecer esta otra ventana donde tiene un montón de líneas, ¿sí? Todas estas. Y vamos a elegir cuáles de todas estas vamos a cargar. ¿Qué hace mucha gente? Selecciona todas, cargar, chao. Hasta tengo todas las líneas del AutoCAD. Yo recomiendo que no. Y hay una razón también para eso, y es la siguiente. Todas las líneas que empiecen con ACAD ISO están diseñadas para las plantillas de ACAD ISO. ¿Se acuerdan esa plantilla famosa que es la que con la que arrancamos? Bueno, y están hechas para el sistema, para sistemas anglosajones, o sea, pies, pulgadas, etcétera. ¿Sí? Nosotros vamos a utilizar las que se llamen centro, o sea, las que tengan nombre, aislamiento, centro, todas estas de acá abajo las pueden utilizar sin problema, ¿sí? Líneas ocultas, morse, las que ustedes quieran. Pero les vuelvo a repetir, no utilicen este tipo de líneas. Y acá van a cargar las que necesiten. Si ustedes habitualmente dibujan las mismas cosas, sabrán más o menos qué tipo de línea les interesa o necesitan y cargarán las que necesitan. Al principio eso no lo sabemos, porque esto es prueba y error también, a ver cómo se ve una, cómo se ve otra. Fíjense que además hay variedad en este tipo de líneas, ¿sí? Estas que son las Hayden 75, Hayden 1, es la misma línea, lo que pasa va cambiando el trazo y la separación entre esos trazos, ¿sí? No es lo mismo, con lo cual también es un poco prueba y error, en realidad más prueba y gusto que prueba y error, ¿sí? Y después hay algunas un poco raras, con alguna arroba, con algún cero, corchetes en el medio, son algunas que se utilizan para planos topográficos, como las de límite y ese tipo de cosas.
Así que van a ir eligiendo la que ustedes quieran. En este caso nosotros estamos asignándole un tipo de línea a una capa que se llama líneas punteadas. Así que podríamos elegir cualquiera de las líneas punteadas para ser consecuentes con nosotros mismos. Cuando hacen líneas punteadas, yo recomiendo estas tres: líneas ocultas 2 y líneas ocultas por 2, ¿sí? Trazos medios, cortos o largos. ¿Ok? Vamos a ponerle un trazo medio, le vamos a dar a aceptar y va a cargar solo este tipo de líneas: líneas ocultas, trazos medios. La sumó a la lista, le damos a aceptar, se va a cerrar. Si queremos seguir cargando, otra vez al botón de carga y podríamos ponerle alguna otra línea más, que podría ser una de puntos, y podríamos poner, ya que estamos, alguna de trazo y punto, ¿sí? La seleccionamos, le damos a aceptar y las cargó. Le damos a aceptar acá. Y ahora sí podemos, cuando piquemos acá, vamos a tener todas las que cargamos recién y les vamos a asignar el tipo de línea. En este caso, líneas ocultas, trazos medios, aceptar, ¿sí? Vamos a ponerla como capa de trabajo. Vamos a cerrar esto. Fíjense que acá está como capa de trabajo y vamos a dibujar una línea. Dibujo una línea y es de trazos. Si me voy a cualquiera de las otras capas, me puede ser, no sé, el mostrador, y dibujo una línea. Esa línea obviamente va a ser una línea continua, ¿sí? Bien. Esto se los expliqué, pero lo vamos a repasar. ¿Por qué yo les digo que no utilicen los tipos de línea con nombres de ACAD, ¿sí? Y sí utilicen los que tienen nombre, ¿sí? Porque de acuerdo a la variable LTScale, ¿sí? Ustedes le van a cambiar a todas las líneas de su dibujo, del archivo, no del programa, del dibujo, la escala, o sea, la separación entre puntos, entre rayas, entre lo que tenga, como esté definida la línea. Este comando se escribe, no tiene botón. Aparece obviamente en las ofertas que les da el programa. Y lo que les pide es un factor de escala. Para que se vean las líneas con ACAD ISO, le voy a asignar un número 1, ¿sí? Un factor de escala 1. ¿Sí? Aparentemente no pasó nada. Tienen que escribir el comando regen o regenerar para refrescar la pantalla. Y ahí aparecen las líneas con un LT scale, o sea, con una escala de 1 para todo el dibujo. Pero no está aplicadas solamente a estas 4. Estas 4 líneas también tienen la misma escala porque esta variable afecta a todas las líneas del dibujo. Fíjense que las de arriba se ven y las de abajo no, ¿sí? Si nosotros ponemos estas líneas en un dibujo como puede ser este que está hecho en el template ACAD-ISO, funcionarían bien, ¿sí? Porque directamente las podríamos utilizar porque ya vendrían con el LT-Scale en 1 y están diseñadas para este template. Como nosotros cambiamos, usamos otro template, estas no nos van a servir, ¿sí? De hecho, habría que escalarlas tanto que también hace que los procesos internos de la compu le cuesten más, ¿sí? Acuérdense, todo esto son cálculos matemáticos y yo le puedo cargar todos los tipos de líneas y el programa tiene que responder. Entonces, también es un poco por cuidar de que nuestros dibujos no se descontrolen con variables que por ahí no conocemos, ¿sí? Sí utilizaremos para nuestro template, para nuestros dibujos, las que tienen nombre, ¿sí? Que son estas, algunos ejemplos.
pero con un LT Scale diferente, en este caso de 10. Escribimos el comando, le decimos 10, le damos Enter, aparentemente no pasa nada, escribimos regen, le damos Enter, y ahí fíjense que las de abajo sí se empiezan a ver. Esperen que voy a dar otra vez otro regen, a ver si lo acepta mejor. No, yo me equivoqué en el factor de escala. Ah, no, porque este es el de la plantilla. Bien. Este está con el template de la Cadizo, ¿sí? Para el Acadizo, estas ya quedarían demasiado grandes, estas líneas, y estas empezarían a funcionar un poquito mejor, pero no se quedan, no las veo bien del todo, ¿sí? Cuando nosotros utilicemos nuestro template que está hecho para metros, ¿sí? En la ficha van a ver el trabajo bastante sencillo es crear estas capas, asignarles estas cualidades. Y el punto final, o no sé si el final, el paso 2, es darle un factor de escala de 0,01, ¿sí? Para que nuestras líneas funcionen. En ese caso, cuando le demos este factor de escala, nuestras líneas se van a ver así, ¿sí? Si yo escribo acá LTScale, fíjense que acá abajo me dice que el factor de escala es 0,01. Si yo se lo cambio y le pongo, no sé, 10, enero, no se ven las que deberían estar punteadas. Escribo 1, enero, tampoco se llegan a ver. Entonces, tengo que darles un factor de escala bastante pequeño, 0,01, generar, que ahí se empiezan a ver bien, ¿sí? Si yo esto lo hubiese hecho con las líneas acá, de acá ISO, el factor de escala tendría que ser todavía más chico que 0,01. Entonces ahí se empieza a volver más difícil para las computadoras hacer esos cálculos porque es demasiado pequeño y es para todas las líneas. Esto es lo que pide la ficha. Yo ya en este dibujo ya hice todo, o sea, tengo todas las capas hechas que pide la ficha con el factor de escala y los van a ver así. Y este factor de escala está en relación a medidas de, de lo que puede ser una habitación, ¿sí? De planos de arquitectura. Si ustedes utilizan o dibujan elementos más pequeños, este LT Scale debería ser todavía un poco más chico, ¿sí? Y eso lo tendrían que ajustar de acuerdo a sus diseños. Veamos. Vamos a hacer un rectángulo de 3×3. Y vamos a hacer una proyección, una línea punteada, como quieran llamarlo. Una parte de esta habitación entre estas proyecciones. Supongan que esto es, no sé, una viga que está pasando por ahí arriba de esta habitación. Las proyecciones son las cosas que pasan arriba de nuestra cabeza en un plano, que puede ser una viga, puede ser, no sé, un mueble que está colgando, puede ser una doble altura, ¿sí? Algo que pasa por arriba, puede ser un cable, puede ser un conducto, cualquier cosa que pase por arriba de la cabeza de la gente,
en los planos de la arquitectura se dibuja con una proyección, con una línea punteada. Y se ve bastante bien en relación al tamaño de la habitación, ¿sí? Ahora, supongamos que esto, no sé, es una cama, que tendrá, es una habitación y tendrá una cama acá más o menos, no la dibujo en escala, pero más o menos sería una cosa así. Debería estar en, no sé si tengo capa para esto. No tengo, no importa. Sí, muebles. En la capa muebles estaría, tendría ese tamaño. En fin, no parece que el punteado sea ni muy exagerado ni muy pequeño. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo en vez de una habitación un rectángulo de, vamos a dibujar en la capa que corresponde, muros, un rectángulo un rectángulo de 130 por 130, ¿sí? Acuérdense que el de arriba es de 3x3. Este es un número, este es un número. Punto 30 por punto 30, ¿qué es eso? Puede ser una silla, puede ser algo pequeño, un cuaderno, una hoja, algo un poquito como una hoja 4, para que tengan una idea del tamaño de 30 por 30. Si yo hago una proyección en esto, esta línea respecto de, supongamos que esto es una hoja de 30 por 30 y las líneas ya son como exageradas, ¿no les parece? Están como fuera de proporción respecto de, del objeto. Supongamos que esto es un cartón o una hoja y yo quiero acá poner una línea punteada por algún motivo. La verdad que en relación a la superficie tendría que ser más chica, tendría que cambiarle el scale, ¿sí? En este caso, el 3x3 funciona bien el edit scale de 0,01. Para objetos más chicos y ya empieza a ser un poquito más complicado, ¿sí? Debería tener otro tipo de aspecto. Entonces el edit scale, punto 0,01, lo vamos a llevar a la mitad. Punto 0,05. Generamos, le damos enter. Acá está un poco más proporcionado, ¿sí? El tipo de línea respecto de la superficie total de la hoja. Y acá ya es chiquito, está como muy junto, ¿sí? Entonces hay una relación entre la separación de las líneas con el entorno o donde están aplicadas o el tipo de plano que vamos a dibujar. No es lo mismo dibujar arquitectura que dibujar ingeniería, ¿sí? Porque las piezas de ingeniería son más chiquitas. Hay que tener en cuenta eso. Por eso el net scale para nosotros va a ser 0,1, porque lo que vamos a seguir dibujando va a estar en relación a medidas como las de una habitación, las de una casa, un departamento, una cosa así. Pero si ustedes quieren dibujar otra cosa, o objetos más chicos, lo único que van a tener que hacer es cambiarle el edit scale y utilizar el mismo tipo de línea, todo lo que vayamos haciendo les va a servir, ¿sí? Bien. Nosotros, bueno, cargamos las líneas. Acá yo ya, en este dibujo ya tenía las capas del ejercicio. Y lo que sigue son los espesores. Fíjense que acá hay algunas capas que tienen, por ejemplo, un color de la paleta de color índice. Después son todos nombres. Hay algunos que tienen número compuesto, que son los que van a salir en color. Estos dos. Y de vegetación van a salir de color. Y las líneas auxiliares en la ficha pide que no se impriman. Van a ver que tiene la impresora bloqueada.
Bueno, ya vimos cómo se asignan y se cargan las líneas, los tipos de líneas que vamos a usar y el edit scale. La siguiente columna es el grosor de la línea, ¿sí? Y esto se asigna directamente picando, va a aparecer esta ventanita, y esta ventanita va de uno que arranca que dice por defecto y después viene el 0, ¿sí? Por defecto no quiere decir que no va a imprimir una línea, lo va a hacer, y lo raro acá es que acá dice 0 y también va a imprimir una línea de un grosor. Bueno, este por defecto, este 0 es el espesor más delgado que pueda imprimir la impresora que utilice, ¿sí? No es que 0 no es nada, es el espesor más delgado que pueda imprimir la impresora que utilice. El por defecto es un poquitito más grueso de ese mínimo espesor, nada más. Pero no sé. Ah, perdón. A ver, ahí vamos a cerrar algo. No tengo mucho para cerrar tampoco.